Hola, hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que nos estén viendo, así como el momento en el que nos estén viendo por nuestras distintas redes asincrónicas como el YouTube o los distintos medios de comunicación. Les quiero dar a todos la grata bienvenida a esta nuestra primera actividad del mes de noviembre, mes de toma de conciencia sobre la epilepsia. En esta actividad que se realiza por parte de la Red Iberoamericana en conformidad con Familias Púrpura de Costa Rica, así que sean todos más que bienvenidos a esta, la primera de nuestras varias charlas de este mes. Quiero decir que es un gran gusto poder ver a personas de tantos lugares del mundo, saludándonos ahora desde Argentina, desde Chile, desde el Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras. Un gran gusto ver a cada uno de ustedes aquí presente y a todos los que vendrán también durante nuestras distintas actividades. Y es que no hay mejor forma de partir como se hace el día de hoy. Saludos también ahí desde Venezuela, nos escribe Marlene. Y es que precisamente hoy, para iniciar, buscamos un buen tema, un tema que nos atañe, que nos une a todos. Y es que aquí, desde Chile, como donde está ahora Daría, desde México, todos nos toca enfrentar la misma pregunta. ¿Qué es la epilepsia y cómo vivir con ella? Y para este tema tan importante es que tenemos una invitada fantástica. He tenido la oportunidad de conocerla muy poco y disfrutar desde ya con ella. Así que para poder partir oficialmente con el mes de la toma de conciencia sobre las epilepsias, los dejo con nuestra primera invitada, la señorita Marlene Maiz, neuróloga, pediatra y epileptóloga. Por favor, directo desde Venezuela, Marlene, el Hola, micrófono es suyo. muchísimas gracias. Espero que todos se encuentren bien en estos momentos tan difíciles. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla, ¿no? Porque yo preparé como unas especies de láminas para dirigir un poquito esta conversación, porque es una conversación. Yo voy a eliminar aquí, ¿cómo hago para eliminar mi video? Para que no pare mucho la presentación, por favor ustedes me dicen si me escuchan, si se escucha, si se ve la presentación, o bueno, si no me escuchan, me mandan un mensaje, algo. A veces uno siente que habla como solito aquí. Sí, doctora, Este, es mejor que mantenga su video encendido, porque sí, se me ven... avisan, eso, me avisan si se para mucho, porque a veces cuando coloco el video para un poco la presentación. Entonces ustedes me están avisando Ah, perfecto. si no se ve o pasa muy lento. ¿Okay? Ya, ahí se ve perfecto. Entonces es perfecto. Entonces, bueno, Susana pues me dice, bueno, Marlene, ¿puedes hablar sobre qué es la epilepsia y cómo vivir con ella? Yo, bueno, pues encantada porque es un tema que me gusta mucho hablar. Cuando nosotros pues vamos a definir epilepsia, nosotros tenemos que irnos a la definición teórica, a la definición, digamos, que establece o que se establece en un consenso por un grupo de especialistas, ¿no? Especialistas en epilepsia, y que pues hay una definición que ustedes las pueden buscar, muchos de ustedes pueden entrar a la página de Leilai y descargar el artículo que se publicó en el 2004, en el 2005, en el 2017, donde también se publican las crisis o qué es una crisis epiléptica, y pueden ver el concepto, el nuevo concepto de lo que es epilepsia, ¿no? Y la epilepsia, cuando nosotros la definimos, se define como una enfermedad cerebral que se caracteriza por esa predisposición a tener crisis epilépticas de forma recurrente, y que esas crisis pueden traer consecuencias cognitivas, sociales, psicosociales y también yo pienso que económicas, neurobiológicas en la persona que las padece, ¿no? Y ustedes van a ver cuando probablemente muchos tienen aquí o están, muchos de los que están en las charlas pues tienen el diagnóstico de epilepsia, y ustedes van a ver que inicialmente tal vez tuvieron una crisis y su médico le dijo, bueno, pero hay que esperar un tiempo, vamos a ver, y es porque existen ciertas condiciones, ¿no? El paciente debe tener por lo menos dos crisis que no sean provocadas o reflejas y que ocurran con un intervalo mayor de 24 horas de diferencia, o puede tener una sola crisis, pero esa crisis tiene una elevada probabilidad de recurrencia posteriormente. Por ejemplo, una persona que tuvo, por ejemplo, una enfermedad vascular cerebral,
una persona que tiene un tumor probablemente cerebral probablemente va a tener una elevada recurrencia de crisis. Entonces ahí uno puede decir, oye, sí conceptualmente entra dentro del diagnóstico. O, por ejemplo, que tenga un síndrome epiléptico. ¿Qué es eso? A veces hay ciertas características o manifestaciones clínicas, por ejemplo, una edad, y tiene algunos hallazgos en electroencefalogramas que me dice a mí reunir todos estos datos y decir, esto es un síndrome epiléptico. ¿Okay? Entonces, así el paciente tuvo una sola crisis, pero reúne ciertas cosas que lo engloban dentro de un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas o signos. Yo puedo decir que esta persona con una sola crisis tiene epilepsia. ¿Okay? Entonces, esa es la definición bien teórica, así aparece en el artículo y así ustedes lo van a leer. Y a veces es como medio complicado todavía entenderlo. Pero bueno, ¿y qué es una crisis epiléptica? Entonces, una crisis epiléptica es la ocurrencia bien transitoria de manifestaciones clínicas, de síntomas que van a ocurrir o que son secundarias a una actividad anormal. Yo le digo a los pacientes, las neuronas, bueno, se vuelven locas, comienzan a trabajar, se sincronizan y dan una manifestación clínica. Entonces, eso es una crisis epiléptica y ustedes van a escuchar que probablemente los pacientes o algunos de ustedes que tienen epilepsia probablemente tengan diferentes tipos de crisis y estas crisis pueden ser, por ejemplo, focales, que se originan en una parte del cerebro, ¿no? Así como vemos en esta imagen y ella se puede rápidamente incluso propagar a otro lugar, o puede ser generalizada, es decir, que ya se inicia, puede ser en una parte del cerebro, pero ella se propaga tan rápido que nosotros no podemos definir exactamente en dónde se inició. Entonces, una generalizada. Hay algunas crisis que no sabemos, dan información, pero no sabemos todavía decir cuál es el tipo de inicio de esa crisis. O hay algunos tipos de crisis que en el momento inicial de la evaluación no la podemos clasificar. ¿Okay? Entonces ustedes van a ver eso. Hay un término muy frecuente que siempre lo escuchamos, que es convulsión. Y la convulsión no es más que una manifestación motora de una crisis epiléptica. Por ende, no todas las crisis epilépticas son convulsivas, porque hay crisis en donde el paciente no tiene ninguna manifestación motora, entonces no es una convulsión. Pero nosotros usamos ese término así en la consulta para hablar con ustedes, ¿has tenido convulsiones? Yo sí trato de explicarle al paciente, por ejemplo, ustedes cómo son las crisis y cuáles son los diferentes tipos de crisis, porque a veces uno se confunde y el paciente dice, tuve una convulsión, ya, pero ¿cuál tipo? ¿Cómo fue? ¿Fue la fuerte? ¿Fue la que donde tenías muchos movimientos? Entonces ahí uno se ayuda a poder clasificarlas bien. Y esta parte que yo les comentaba es la clasificación de las crisis. Hay múltiples tipos de crisis, ¿ok? Y a veces un niño, una persona se queda parada, por ejemplo, abre los ojos muchísimo, hace un movimiento con la boca, con la mano, y eso puede ser una crisis, ¿ok? Entonces está la crisis que siempre estamos acostumbrados de ver, donde el paciente hace unos movimientos, que esa es la convulsión. Entonces, ustedes van a ver que hay múltiples tipos de crisis. Pero fíjense que es bien fácil leer un artículo y decir que es epilepsia y decir que es una crisis epiléptica o decir cómo son los tipos de crisis epiléptica. Pero, ¿qué piensa una persona que vive con epilepsia? ¿Qué piensa o qué dice? O qué es la epilepsia para esa persona que está día a día teniendo crisis o día a día conviviendo con alguien con epilepsia, ¿no? Entonces, vamos a ver si ustedes consiguen escuchar, porque la verdad que se escucha bien bajito. Vanessa es la mamá de Agustín, uno de nuestros pacientes.
Entonces Vanessa dice algo bien importante. Bueno, para ella la epilepsia es un camino que a veces se torna incierto, porque es bien difícil. Por ejemplo, es muy diferente decir, preguntarle a una persona que tiene una crisis una vez por año, que es epilepsia, a preguntarle a una persona que está teniendo crisis todos los días. Para esa persona probablemente la epilepsia va a ser diferente, y a veces ella dice, bueno, se torna incierto, no es fácil acostumbrarse, es un camino que, bueno, que pareciera que es un día a la vez, mostrando fe, esperanza, que las cosas van a cambiar, que van a mejorar, pero fíjate que ella dice algo bien importante, o sea, el diagnóstico no define al paciente, ¿okay? Y el niño que pensábamos que no podía hacer cosas, comienza a hacer cosas maravillosas. Entonces, la epilepsia realmente la define la persona que convive con esto. Nosotros hacemos el diagnóstico, pero el diagnóstico no va a definir la persona y cómo esa persona va a vivir. O sea, yo no puedo decirles a ustedes cómo vivir con epilepsia. ¿Quién soy yo para decirles a ustedes cómo van a vivir con epilepsia? Pero yo les voy a dar recomendaciones y yo les voy a dar conocimiento de cómo se comporta esta enfermedad. Y ustedes tienen que saber todo, porque así ustedes van a saber ya después cómo vivir con epilepsia, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos siempre de epilepsia, cuando damos clases, nosotros colocamos este cuadro porque antes la epilepsia era asociada pues con una enfermedad demoníaca. Y esta persona que estaba teniendo una crisis epiléptica en ese momento, una crisis bien típica, tiene una postura bien típica de un tipo de crisis del lóbulo frontal, estaba considerada en ese momento que estaba pues un demonio. Y hoy en día nosotros sabemos que la epilepsia pues no es una condición demoníaca ni nada de eso, ¿no? Pero a pesar de que sabemos eso, todavía no sabemos qué es epilepsia, todavía hay mucho desconocimiento, todavía fíjense que esto yo lo leí en la página de la OMS, y todavía, por ejemplo, en América Latina, todavía se usa mucho tratamiento medicinal de estos, ¿cómo se llaman? De estos medicamentos, de esta medicina natural, y no, el paciente no es tratado adecuadamente. A pesar de que en Latinoamérica son los países donde hay un gran porcentaje de pacientes con epilepsia, son los que menos reciben tratamiento en comparación con aquellos países en desarrollo que pues todos reciben tratamiento. O sea, hay esa brecha, ¿no? Esa brecha en relación al inicio de fármaco que sea adecuadamente tratado, y son por varias condiciones, por las condiciones socioeconómicas, también por el desconocimiento y falta de profesional formado en esta área. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué, hay muchas preguntas, yo voy a ir contestando, pero yo voy a contestar algunas de las preguntas que son bien frecuentes en la consulta del neurólogo, del neuropediatra o de aquel que tiene una especialidad en epilepsia. Y ustedes tal vez pueden después preguntarme en relación a esas cosas que vamos a informar. O sea, lo primero que pregunta el paciente es si él puede tener una vida normal. Yo soy normal, doctora, yo puedo tener una vida normal. Y sí, el paciente con epilepsia, siempre que estén controlados, por supuesto, ¿no? Porque eso es otra cosa, pero siempre puede tener una vida absolutamente normal, y el paciente con epilepsia debe ser insertado de lleno a la sociedad, ¿okay? Entonces, quítense esa idea de que, pues, que no es normal, pero bueno, tal vez yo pienso así, que a veces el problema no es el paciente que tiene esta condición, ¿no? El problema es el entorno, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando uno le hace pues, el diagnóstico al paciente con epilepsia, le dice, mira, bueno, tú tienes epilepsia, pues bueno, ustedes van a pasar por ciertas fases, ¿no? Hay una primera fase que es de temor, de que no creo que yo tenga epilepsia, y el paciente pasa por diferentes médicos hasta que, bueno, surge un enojo, una ira contra alguien, contra algo, intentando culpar a alguien de esta condición. Después viene ese periodo de tristeza donde, bueno, estoy enfermo, tengo epilepsia, hasta que llegue a esa fase de que, bueno, lo acepto y ya voy a enfrentarlo. Entonces, como todas las situaciones en la vida, se pasan por etapas cuando nos dan una noticia que no nos gusta, o que, pues bueno, no es habitual, ¿no? Este diagnóstico de epilepsia es difícil.
Pero bueno, el paciente que tiene epilepsia va a estar en este triángulo, ¿no? Un triángulo en donde uno de los ángulos va a estar el médico que da la información, que trata, que da el diagnóstico, que orienta, pero es muy importante estos otros ángulos. La familia es súper importante. La familia puede ser una influencia positiva, pero también puede ser una influencia negativa cuando no se entiende la enfermedad, cuando no se entiende la condición, y no hay aceptación. Entonces, la familia es básico, ¿no? La familia es fundamental. Y bueno, el entorno, ya hay que incluir el entorno porque pues la calidad de vida del paciente pues está relacionada con el entorno, el trabajo, la escuela, los sitios a donde va. Entonces, para mejorar ese entorno hay que educarlo, ¿no? Hay que hacer que haya conciencia en relación a la epilepsia. Entonces, ¿puedo tener una vida normal? Claro que sí. Yo le digo a las personas que traten en lo posible de tener una vida normal, digamos, hacer todo lo que una persona puede hacer. Claro, si un paciente está teniendo muchas crisis, evidentemente no va a ser completamente normal, pero uno intenta en lo posible de que sea así, ¿no? Sobre todo uno ve en los niños que los papás, por ejemplo, se separan, hay un papá que no tolera la situación y llega, entonces se rompe el núcleo familiar. Entonces uno tiene que, yo le digo a los pacientes, sí, pero no hay que olvidarse de la vida, de lo cotidiano, hay que vivir. ¿Y pueden tener una vida normal? Sí, en absoluto, ¿no? Otra pregunta frecuente es, ¿tengo una enfermedad mental? Y enfermedad mental es como que el término más bonito, o sea, hay muchas cosas que se dice normalmente, ¿no? Que esa persona está loca, es desquiciada, es desconocimiento. Entonces, no es una enfermedad mental, es una enfermedad neurológica, que la mayoría de los pacientes que tienen epilepsia tienen una función cognitivas normales, incluso hasta pueden ser superiores. Y sí es cierto, hay un grupo limitado de pacientes, o muy bajo de pacientes que pueden tener compromisos cognitivos, sobre todo en esas epilepsias de temprano inicio, en la infancia temprana, y que pues bueno, pueden cursar con deterioro cognitivo, por ejemplo, sí existe, pero la mayoría de los pacientes son absolutamente normales. Sí. Y cuando ustedes lean, por ejemplo, busquen los tipos de epilepsia, la nueva clasificación de las epilepsias, ustedes van a ver que se incluye dentro de la clasificación las etiologías y las comorbilidades. Y es frecuente que los pacientes con epilepsia tengan comorbilidades psiquiátricas. Entonces puede ser, por ejemplo, y es más frecuente que en comparación con la población general, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión. ¿Okay? Entonces, estas cosas sí pueden ser frecuentes y eso hay que hablarlo, hay que decirlo. Yo siempre les pregunto, ¿cómo te has sentido? ¿Te sientes muy triste? O sea, ese tipo de cosas hay que conversarlo en la consulta y ustedes decirle al médico, me está pasando esto, ¿okay? Porque estas comorbilidades, como uno las llama, son frecuentes en los pacientes que tienen epilepsia, en las personas que tienen epilepsia. Entonces, no es una enfermedad mental, es una condición, una enfermedad neurológica. Bueno, fíjense eso ha surgido, a veces lo preguntan en la consulta, no puede ser que pregunten esto. ¿La epilepsia se contagia? No, la epilepsia no es una enfermedad contagiosa, existen muchos mecanismos subyacentes que pueden producir epilepsia, desde causas genéticas, estructurales, infecciosas, metabólicas, ¿okay? Pero no es una condición que se contagia. Así que, bueno, todavía existen personas que preguntan si es una enfermedad contagiosa, entonces ya saben que no, ¿no? La epilepsia tiene cura. En algunos casos es posible que sí. A veces nosotros, ese término de cura es algo relativo, uno habla que está resuelta la epilepsia, ¿no? Porque pareciera que el riesgo queda ahí escondidito. Pero hay, en verdad, que pacientes que llegan a un momento y no tienen más nunca crisis. Por ejemplo, un paciente en el que se realiza un procedimiento quirúrgico y se elimina la causa de la crisis, puede tener más crisis probablemente en el resto de su vida. En algunos síndromes epilépticos de la infancia, uno los llama autolimitados, porque ellos aparecen en una edad y desaparecen en otra edad y listo, el paciente no tiene más crisis el resto de su vida. Bien autolimitado, por eso se llaman así, es una edad dependiente. O por ejemplo, hay
hay protocolos en donde si el paciente tiene mucho tiempo sin tener crisis, usualmente el paciente si tiene 2 años sin tener crisis, con unos electros que está normal y uno comienza a quitar la medicación y llega a cierto tiempo sin tener crisis, no puede decir, bueno, esta epilepsia está resuelta y probablemente usted no va a tener más crisis el resto de su vida. Entonces, esta enfermedad puede resolverse. Entonces, hay condiciones en, bueno, que sí, el paciente puede tener toda la vida, pero hay otras en que sí, el paciente en verdad parecerá curarse, ¿no? Parecerá resolverse esta condición y no tener más eventos el resto de su vida, ¿ok? Entonces, sí existe esa posibilidad. Otra pregunta es, bueno, es frecuente que la gente dice, bueno, ¿será que yo puedo casarme, puedo tener hijos? Pues claro, la persona que tiene epilepsia puede casarse, puede tener hijos. Sí es importante, la mujer que tiene epilepsia y que está tomando fármacos anticrisis, pues planificarse antes de decidir tener hijos, porque nosotros tenemos que organizar todos los fármacos y saber cuál es el fármaco que puede tener efecto sobre el bebé, y cuidar mucho a la mamá, porque aumenta el riesgo, por ejemplo, de tener crisis durante el embarazo, y nosotros para nada nos gusta que la mamá tenga crisis estando embarazada, porque compromete la salud del bebé. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que yo cuando tengo una paciente, una mujer en edad fértil que tiene epilepsia, yo se los digo, mira, si vas a decidir tener hijos, tienes que consultarlo, decirme, quiero tener hijos, vamos a arreglar los fármacos, vamos a ver si los fármacos están a dosis adecuada, vamos a distribuir las dosis para evitar efectos teratogénicos, o vamos a quitar el medicamento antes para poner otro, que yo sé que tiene menos efectos teratogénicos. Entonces, eso hay que hacerlo, ¿ok? Así que con planificación todo debería salir perfecto y pueden tener hijos, ¿ok? ¿Qué pasa? Por ejemplo, es frecuente que, por ejemplo, estos fármacos que usamos para controlar las crisis tengan algunos efectos en otros medicamentos. Por ejemplo, algunos medicamentos disminuyen la potencia o la acción de los anticonceptivos. Entonces, la mujer tiene que saber eso, la pareja tiene que saber eso, porque si hay que planificarse para tener hijos, para evitar complicaciones, entonces y yo estoy usando un método anticonceptivo, pues entonces lo ideal es que yo use el fármaco antiepiléptico, anticrisis, ideal para yo, o decirle a la persona, bueno, este es el método anticonceptivo mejor que deberías utilizar para evitar disminuir el efecto de estos anticonceptivos o de estos métodos, ¿no? Y fíjense que sí, esto lo conseguí en este artículo, que de 1.5 millones de mujeres con epilepsia están en edad fértil, y 3 a 5 de cada 1000 recién nacidos nacen de mujeres con epilepsia. Aproximadamente 52% de los pacientes tuvieron crisis durante el embarazo. Entonces, hay que planificarlo bien, hay que ver qué vamos a hacer con los fármacos, ¿ok? A veces llega que la mujer llega a la consulta y dice, estoy embarazada, tiene que correr, tratar de corregir las dosis de los fármacos, de evitar en lo posible que no tenga efecto en el bebé, pero sobre todo que ella no tenga crisis durante la gestación, porque es súper importante eso. Entonces, ¿puedo casarme? Por supuesto. ¿Puedo tener hijos? Claro, pero ya saben esto, ¿no? Hay que organizarse un poquito y planificarse, ¿no? ¿Qué otra pregunta es frecuente? El paciente con epilepsia, y esto a veces nos surge en la consulta. ¿El paciente con epilepsia puede tener disfunción sexual? Sí, sí puede ocurrir, pero no es por la condición en sí, por la epilepsia, es por los fármacos. Entonces, ustedes tienen que discutir esto, y yo se los pregunto a los pacientes, ¿hay algún problema desde el punto de vista sexual? ¿Te sientes insatisfecho? ¿Algo sientes que no está bien? Porque sí existe, ¿ok? Hay los fármacos antiepilépticos algunos fármacos, sobre todo los fármacos anticrisis, que uno los llama inductores, ¿no? Ellos pueden producir alteración hormonal, con las mujeres, los hombres pueden sentir disminución de la libido. Entonces, estas cosas hay que referirlas porque es súper importante, y el médico pues tiene que tomar acciones. En los hombres a veces pues hay que pedirle espermograma, ¿ok? Entonces, si esto está ocurriendo, hay que contarlo, decírselos a su médico, y también al médico preguntarlo, porque a veces da como pena, es como un tabú, ¿no? Entonces, los fármacos anticrisis, algunos, sobre todo la carbamazepina, la fenitoína, pueden tener efectos hormonales en las mujeres, en los hombres, y esto puede disminuir la libido, puede incluso
disminuir la posibilidad de procrear. Entonces esto hay que preguntarlo, que sobre todo las personas que tienen largo tiempo tomando estos fármacos. Entonces puede existir, sí, y pregúntenlo y hablen con el médico porque esto pues existe, ¿no? Está descrito ya. ¿Puedo manejar vehículos? Sí, fíjense que yo me formé en Brasil, ¿no? Y tengo más mi información de allá. Y sí pueden manejar vehículos, pero fíjense que, por ejemplo, lo que dicen en las leyes en Brasil, pues ustedes probablemente allá en Chile o cada país debería tener su ley, ¿no? Entonces los pacientes con epilepsia que están usando medicación anticrisis pueden conducir si no han tenido crisis epiléptica durante un año, y esto debe presentarse a través de un informe médico, ¿no? O si el paciente está en retirada de la medicación, puede conducir si no ha tenido eventos durante al menos 2 años y permanecer otros 6 meses sin medicación y sin convulsiones o sin crisis. Y se prohíbe la conducción de motocicletas. No sé ustedes me pueden contar cómo es allá. Pero bueno, después si cumple estos requisitos puede conducir. Me acuerdo que cuando estaba estudiando allá en Brasil, hubo una persona que venía manejando por Copacabana y se mete hacia la playa, ¿no? Y atropella a muchas personas, pero cuando van a ver, la persona en el vehículo está parado, sin responder y estaba teniendo una crisis. Entonces ocurrió ese accidente terrible que salió en todos los medios allá en Brasil. Entonces, bueno, fíjense que es importante seguir estas normas, estas leyes. Entonces sí pueden conducir, pero ojo con esto, ¿ok? Porque bueno, no te haces daño a ti mismo, puedes hacerle daño a otra persona, ¿ok? Mi dieta debe ser diferente. Bueno, yo al paciente le digo, a las personas que tienen epilepsia, le digo, ustedes pueden comer lo que quieran, ¿no? Realmente no hay una indicación de una alimentación especial, pero hay que comer bien, ¿no? No es que yo le digo, pues no, digamos, los fármacos anticrisis pueden tener efectos adversos en los huesos, pueden disminuir los niveles de ciertas vitaminas, entonces uno usualmente le pide al paciente que tenga una dieta balanceada, que disminuya, por ejemplo, el consumo de azúcares refinados, porque estos fármacos también pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces uno le pide al paciente, por ejemplo, aumentar el colesterol, los triglicéridos. Entonces uno le pide al paciente que traten lo posible de tener una dieta balanceada, ¿okay? Que todos deberíamos tener, ¿no? Entonces no hay una alimentación en específico, pero existe un tratamiento dentro de la epilepsia que se llama dieta cetogénica y que tiene una indicación bien específica. Ojo, no es que todos van a recibir dieta cetogénica, ¿ok? Entonces son pacientes que son refractarios a los fármacos anticrisis, que probablemente no tengan criterio, por ejemplo, para cirugía de epilepsia o algunos síndromes epilépticos de la infancia. Uno usa un tipo de tratamiento que es la dieta cetogénica con muy buenos resultados. Pero esto es una dieta controlada, ¿ok? Por el médico, por el nutricionista, y entonces no todos los pacientes, ojo, no todos los pacientes con epilepsia tienen que hacer dieta cetogénica. Entonces, ustedes ven a personas que están bien controlados y no, yo estoy haciendo, no, ojo con esto, porque también este tipo de dieta tiene efectos adversos, como todo el tratamiento, es un tratamiento más para los pacientes que tienen epilepsia. Entonces, no todos pueden tener una dieta cetogénica. Está bien indicado en qué pacientes hay que hacer dieta cetogénica. Del resto, una alimentación bien balanceada, cuidando los niveles de folato, los niveles de vitamina D. Como hay un riesgo aumentado de enfermedades cardiovasculares por algunos de los fármacos, entonces uno trata, bueno, disminuir el consumo de grasa saturada, de azúcares refinados, pero no es una cosa así de que, o sea, estoy en dieta, ¿okay? Así que pueden comer bien, coman bien. ¿Qué situaciones me pueden desencadenar crisis? Si hay ciertas situaciones que yo le digo a los pacientes son situaciones de gatillo, por esto puedes tener crisis. Y las principales, no dormir bien y consumir alcohol. Yo le digo al paciente, y ustedes, los que tienen epilepsia, se tienen que conocer, ustedes van a conocerse, ustedes van a empezar a convivir con esta enfermedad y van a conocer su enfermedad, y a medida que van conociendo su enfermedad se van conociendo ustedes mismos. Entonces ustedes saben y ustedes mismos se van, ay doctora, es que no dormí bien estos días, ay doctora, porque bueno, me fui de rumba y me tomé un poquito bastante. Entonces esos son bien situaciones bien gatillos que pueden producir o desencadenar crisis, ¿okay? No es
Ojo, yo no digo esto, no es que no puedas beberte una copita en una fiesta, pero uno les dice así, pues entonces beben toda la noche, aparte que beben no duermen porque se acuestan en la madrugada, entonces ojo con eso, ¿ok? El estrés, la ansiedad, a veces el paciente el mismo está muy ansioso, puede desencadenar crisis, sí, ustedes mismos se dan cuenta de eso. Y bueno, evidentemente el no adherirse al tratamiento, pues puede dar crisis. Ustedes lo ven, ustedes no me tomé el medicamento, tuvo un escape de crisis. Entonces, si hay algunas situaciones que pueden desencadenar crisis, claro que sí. ¿Puedo hacer ejercicio? Sí, por supuesto. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer actividad física y ayuda en todos los ámbitos. Lo que sí yo les digo, por ejemplo, si es una persona que no está controlada, pues no se va a ir a nadar, no sé, y tiene una crisis nadando, o que, ay, yo quiero escalar, entonces tiene una crisis por allá arriba, cuidado con ese tipo de cosas que puedan comprometer o puedan poner en riesgo su vida. Pero sí es importante hacer ejercicios, ¿ok? Entonces pueden hacer actividad física. Algunos me preguntan, es que yo juego básquet y tengo crisis de ausencia y si hiperventilo me va a dar una crisis de ausencia. No, está indicado en que el paciente sí puede hacer actividad física, sobre todo esas actividades en donde no hay compromiso, riesgo. Se va a ir a surfear solito y no está controlado en crisis y le da una crisis por allá. Entonces, sí puede hacer actividad física, claro que sí. Las convulsiones se pueden controlar con los medicamentos. Fíjense que 70% de los pacientes que son recién diagnosticados con epilepsia pueden controlarse con un fármaco anticrisis. Puede, 70%. Está ese grupito, ese 30% que a veces necesita asociar otro medicamento, ¿ok? Pero sí, las crisis pueden controlarse. 70% de los pacientes se controlan y 70% de los pacientes probablemente uno comienza un protocolo después de cierto tiempo de retirada de fármaco. Así que sí se pueden controlar, ¿ok? Las medicaciones pueden controlar en 70% de los pacientes completamente las crisis. ¿Puedo vacunarme contra el COVID? Sí, vacúnense. Todos se pueden vacunar contra el COVID. Hasta los momentos no hay, digamos, artículo o no hay información suficiente para decir lo contrario, ¿ok? Pareciera que el riesgo-beneficio es mayor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay personas que se vacunan y pueden tener ese día malestar, incluso pueden tener fiebre, y ustedes saben que a veces la fiebre puede condicionar o facilitar el escape de crisis. O sea, esas condiciones de alta demanda metabólica pueden desencadenar, por ejemplo, crisis. ¿Y ustedes qué van a hacer? Premedicarse, estar pendiente que no se les sube la temperatura, tomar medicamentos para la fiebre. Entonces, ustedes pueden medicarse, pero hay que vacunarse. El riesgo de beneficio es mayor, ¿okay? Entonces, pueden vacunarse contra el COVID, sí. Esto es una pregunta, y creo que es la última lámina, y después podemos ir hablando un poquito más. Hay personas que me preguntan, y el paciente tiene derecho en la consulta, hay que discutirlo en algún momento de la consulta con su neurólogo, hay que hablar y preguntar esto. ¿Puedo morir por epilepsia? Fíjense que esto es súper raro, ¿ok? Uno de 10.000 pacientes por año pudiera tener una condición que se llama SUDEP, que es muerte súbita e inesperada por epilepsia. Entonces hay ciertas condiciones o factores que parecieran que aumentan la probabilidad de esto. Ojo, esto es bien raro, ¿okay? Así que no todos quiero que a veces pero así, por ejemplo, es que yo le digo, bueno, la persona que es hipertensa se le sube la tensión muchísimo, puede tener un infarto y puede morir. Sí, esta condición existe en la epilepsia y el paciente tiene derecho a saber que hay una condición que se llama SUDEP, que se llama muerte súbita e inesperada asociada a epilepsia, ¿ok? Y hay ciertas condiciones, la persona que no está bien controlada, que tiene crisis, sobre todo las convulsiones, la crisis tónico-clónica, que tiene más de 2 crisis por año, eso puede aumentar el riesgo de esta condición, ¿no? Todavía no se sabe exactamente el por qué, pareciera que digamos que está asociado con un eje neurocardiovascular. Pareciera que el paciente puede haber o no incluso sospecha de que tuvo una crisis, ¿no? Pero pareciera que está asociado a una arritmia cardíaca. Entonces, bueno, esta condición existe, hay que hablarla en la consulta y el paciente tiene derecho a saberlo.
pero es bien rara, ¿ok? El paciente que está bien controlado, usualmente son menores de 45 años, mayores de 15 años, que tienen muchas crisis tónico-clónicas, que tienen comorbilidades psiquiátricas importantes, ¿ok? A veces es más frecuente en algunas condiciones, por ejemplo, se habla del sexo masculino, de que estén en esos rangos de edad. Entonces, esta condición existe y las personas que tienen epilepsia deben conocerla, y que hay algunos factores que pudieran aumentar más este riesgo, y esto hay que discutirlo y preguntarlo con su neurólogo, y tómense un tiempito y háblenlo con su médico. Pero ojo, es bien raro, ¿ok? Hubo un actor de Disney, creo que fue el año pasado, antes pasado, que falleció hoy, y el diagnóstico fue un SUDEP. Entonces sí existe, ¿ok? Bueno, esa era alguna de las preguntas más frecuentes que pueda escuchar en la consulta. Y bueno, pueden preguntarme y vamos a hablar un poquito a ver qué piensan ustedes y qué pueden preguntarme, a ver si les puedo ayudar un poquito. Oh, realmente fascinante la presentación, muy buena, muy buenos datos. Tema de SUDEP es un temazo que muy rara vez se habla, y sí, la verdad es que tiene que hablarse, sobre todo ahora que hace no mucho tuvimos el día de conciencia sobre el SUDEP. Tan desconocido que muchas veces ni los pacientes, me incluyo, sabemos de él. Sí, Y de sí. mal estamos, pero hay que cambiar eso. Eso, el paciente tiene el derecho de saber que esta condición existe, hay que hablarlo en la consulta. Para el médico también, ustedes no creerán, pero para el médico también es difícil hablarlo, porque es difícil decirle al paciente esto, pero uno tiene que buscar el momento en que uno le puede decir, mira, existe esto en la epilepsia, y hay que hablarlo. Y cuáles son los factores de riesgo, todo eso hay que comentarlo en la consulta y preguntarlo también. Es verdad. Entre los derechos de los pacientes está, de hecho, saber completamente los riesgos de toda condición. Así que tienes que preguntarlo. Y ahora, vamos a pasar a las preguntas. Les recuerdo, por supuesto, que pueden ir colocando las preguntas en el chat y estas van a poder ser respondidas llegado el momento. Y si el tiempo no alcanza para las preguntas, nos ha pasado antes, de todos modos se les van a responder llegado su momento. Así que adelante con eso. Y la primera pregunta nos dice así: ¿la palidez y labios cianóticos también son signos de epilepsia? Sí, pero ojo, no es que cualquier persona va a llegar pálida con labios cianóticos es epilepsia, ¿no? Pero existen, cuando yo les mostré el cuadro de los tipos de crisis, hay un tipo de crisis que es una crisis focal no motora autonómica que puede cursar, por ejemplo, con validez, con coloración, exacto. Pueden tener esos cambios que uno los llama cambios autonómicos. Eso sí puede ser una crisis, sí, pero no es tan frecuente, ¿sabes? Entonces hay que ver todo el contexto. No es que todo el que tenga los labios pálidos tiene una crisis, ¿no? Pero sí puede haber una crisis, un tipo de crisis que es así, ese carácter que sea recurrente, que aparece, desaparece, incluso a veces se puede acompañar de cambios de coloración, se ponen rojos, tienen piloerección. Eso puede ser una crisis y puede ser manifestaciones de un tipo de crisis autonómica que tienen un origen en un área bien interna del cerebro que se llama, por ejemplo, ínsula, o el área bien mesial de una región que se llama lóbulo temporal. Entonces, ¿hay tipos de crisis así? Sí. Hay tipos de crisis así, son raras, pero sí existen, pero hay que estudiar por completo, que no es que, ojo, toda palidez es una crisis epiléptica. Hay muchas causas. No es común, no es común. Sí. No es común, pero sí puede haber, sí, claro que sí. Puede ser manifestaciones. Perfecto. Nos preguntan aquí, y esta es una pregunta que la verdad yo también me he hecho, pero al inverso al sentido en que se le da, porque dice, ¿se agrava las crisis con la edad? Depende del diagnóstico. Usualmente no. Usualmente el 70% de los pacientes que reciben monoterapia se pueden controlar y con la edad uno puede empezar a quitar los fármacos, ¿ok? Pero depende del diagnóstico, porque cuando un paciente llega con crisis, uno intenta siempre ponerlo en un diagnóstico, ¿ok? Al principio es crisis, que voy a empezar a estudiar de dónde viene, cuál es la posible etiología. En algunas ocasiones la epilepsia
puede con la edad pues quitarse crisis, ¿okay? No tener más crisis, eso sí puede ocurrir, pero todo depende del diagnóstico, ¿okay? Todo depende de cuál es la base etiológica de esta condición en ese momento. Entonces, sí puede ser, el 70% de los pacientes se controlan muy bien y dejan de tener crisis con el tiempo. Y con el tiempo usted le va a quitar los medicamentos, todo, siempre y cuando se cumpla con cierto protocolo, ¿sí? Sí puede ocurrir. Me parece. Yo tenía entendido más que se rescindían las crisis con la edad, o sea, pero de que puede pasar, puede pasar. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, porque hay muchas más, les quiero pedir a todos que durante un segundo, por favor, enciendan sus cámaras para poder pasar a tomar la foto de rigor, porque es muy necesario que salgamos todos juntos aquí en este maravilloso día. Eso es, vamos por favor prendiendo las cámaras. Vamos todos por ahí. Joshua, Pilar Chávez, Navarrete, ¿qué más? Alita, Andrea, Jessica, la otra Pilar, José, la tercera Pilar. Vamos por favor prendiendo las camaritas, un segundo, un momento. Eso es, ahí está. Ah, James ahí con el chiquito. Y con el delfín. Qué bonita imagen. Alita ahí, todos bien, todos listos, muy bien. Ya, Todos vamos poniendo la sonrisa. Ahí, 1, 2, 3. Ya, y otra. 3. Listo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias ahí. Oh, Navarrete, el señor Navarrete, tremenda foto del fondo que tenía. Espectacular. Ya me encantaría estar ahí yo en la bahía de Sydney. Feliz de la vida. Ahora, nos pregunta el público para continuar. ¿Las ausencias las tomamos también como parte de las crisis? Sí, las ausencias son tipos de crisis. No que son partes de las crisis, es un tipo de crisis. Es un tipo de crisis generalizada, no motora. Y de las ausencias hay dos tipos de ausencia. Hay varios tipos de ausencia realmente. Pero las más conocidas son las ausencias típicas que ocurre en el infante, en el preescolar, escolar, y son muy frecuentes durante el día. El paciente usualmente, bueno, vas a escuchar mucha bulla en mi casa ayer, porque no hay problema. Estamos en vivo. Mi mamá peleando con el cachorro. Te dije que podía pasar eso. Entonces, sí, hay muchos, este tipo de crisis, por ejemplo, de ausencia típica, son bien frecuentes, ¿okay? El paciente puede tener muchas durante el día. Hay otro tipo de crisis de ausencia que son atípicas. Usualmente el paciente es un paciente que tiene ya más un compromiso, tiene un síndrome epiléptico usualmente y tiene más un compromiso cognitivo, son crisis a veces bien prolongadas. A veces yo les digo a las mamás, a veces no te das cuenta que tiene crisis, está teniendo crisis, aparecen y desaparecen, porque es difícil ver en qué momento el paciente está teniendo esas de ausencia atípica. Hay unas ausencias que se llaman ausencias mioclónicas, donde el paciente hace unos movimientos con los brazos, pero ahí está ausente, ¿no? Ausente, queda con un cese de la actividad, se para y hace unos movimientos con los brazos. Entonces sí, es un tipo de crisis, no es parte de una crisis. O, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener diferentes tipos de crisis y la ausencia, una es de ellas, las ausencias, ¿no? Entonces pueden ser típicas, atípicas, ausencias mioclónicas, entonces sí, es un tipo de crisis. ¿Okay? Siguiente pregunta nos dice: una mujer con epilepsia mioclónica que no puede usar anticonceptivos, ¿solo tiene el preservativo como método de control? Bueno, hay varios métodos de barrera, no solo el preservativo, puedes colocarte el DIU, ¿ok? Puedes colocar inyecciones que sean, por ejemplo, bajas en progesteronas, no en estrógenos, pero usualmente uno recomienda es un método de barrera. Entonces, lo usual que uno indica es el DIU, el dispositivo intrauterino, o bueno, otros métodos de barreras. Pero usualmente sí uno indica un anticonceptivo oral por este riesgo de la disminución de la función del método anticoncepcional.
Entonces, bueno, no solo preservativos, pues puedes, por ejemplo, hablar con tu médico que te mande con el ginecólogo porque puedes usar un método, un dispositivo intrauterino, ¿ok? Y está bien indicado, es mejor Aquí en que estar complemento, usando siempre preservativo. en complemento a esa pregunta, porque aquí en Chile se está poniendo gratuitamente por parte del Estado a las jóvenes que así lo deciden, un implante, que creo que va aquí, si no me equivoco. Te comprenderá que por razones Sí, lógicas yo no lo también. tengo, pero ¿es válido? ¿Se puede usar? Qué bueno. Ajá, sí, también. Sí se puede usar, pero acuérdense que uno tiene que ver cuáles son los niveles de progestágenos, de estrógenos, entonces uno ve, bueno, ¿será que puede disminuir la función o, ¿cómo se llama? Digamos, el poder anticonceptivo del método. Entonces eso es lo que hay que evaluar. Yo les recomiendo usar a las mujeres el DIU, un dispositivo, o sea, úsenlo. Me parece. Muy bien. Siguiente pregunta, nos dicen así. ¿Existe una diferencia entre manejar un carro automático o con caja por el tema del estrés? No sé si existirá esa diferencia. ¿Cómo? O sea, bueno, si me pregunta a mí, yo me estreso. Claro, Sí. yo entiendo. Yo prefiero un carro automático. Yo creo que cualquiera, pero yo creo que la pregunta va dirimida si el vehículo que se conduce puede ayudar a generar crisis de epilepsia. Oye, ¿verdad que se estresa mucho por manejar un carro sincrónico? Sí. Versia, no sé qué tanto estrés te genere. Si te genera mucho estrés, amigo, no lo hagas. O sea, claro, si te genera mucho estrés, cámbialo. Véntelo, cómprate otro. Sí, aunque, bueno, ojo, el carro automático sale caro. Sí, pero acuérdense que, bueno, ustedes tienen ¿qué los detona? ¿Qué les da estrés? ¿Qué les da ansiedad? Entonces, si te está generando mucho estrés, pues no, cuidado ahí. No, usa el bus, el metro. Sí, yo... Vean, ustedes tienen que ver ahí qué tanto. Pero bueno, el caso de casa. Si en verdad les genera mucho estrés, pues bueno, y ustedes piensan que se estresan mucho y eso les causa crisis, y menos manejando por amor a Cristo, no. Entonces, no. No sé, dime tú. Si les causa mucho estrés, paren de usarlo. Yo creo que una buena solución ahí es bajarse un momento del vehículo, tomar un poco de aire. Respirar. Claro, y replantearse el intentar volver a arrancar ahí. No, yo me estreso, yo no puedo. Así que yo sí que no uso carro sincrónico, así que bueno. Sí. No sé. Siguiente pregunta, nos dicen aquí: ¿es posible que dé epilepsia al desarrollarse en la vida? Que dé, faltó el acento, epilepsia al desarrollarse en la vida. Fíjense que sí. Hay ciertas edades pico para debutar con epilepsia. Entonces son la infancia temprana, menores de los 2 años, la adolescencia y en los viejitos, en la adultez mayor. En la adolescencia hay ciertos síndromes que están asociados con esta edad y que pueden aparecer en esta edad. Entonces, sí existe la posibilidad de que un paciente pueda debutar con epilepsia en la adolescencia, en esa etapa de desarrollo puberal, sí puede acontecer. Es una de las edades picos para aparecer crisis. ¿Okay? Me parece interesante. Sí. Ahí le dan las gracias por su buena concientización. Siguiente pregunta: ¿la epilepsia puede curarse y volver en la vejez? Sí. Acuérdense cuando les comenté que uno tiene como usar ese término de curado, ¿no? Uno dice usualmente resuelto, porque pareciera que ese riesgo queda escondidito ahí. Puede ser que más nunca tuviste crisis y cumpliste 80 y ese día de tu cumpleaños tuviste una crisis, a los 80. Pero es que yo estaba con crisis en la infancia, en la adolescencia, después de los 20 años no tuve más crisis. La verdad es que yo no sabría decirte por qué pasa esto,
pero sí puede ser ese riesgo escondidito ahí y tener, no sé, ojo, no es que todos va a pasar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, puede sí que tengas una crisis a los 80, o por ejemplo, puede ser en ese momento, hay que ver si fue una crisis que se provocó o que fue provocada por ciertas situaciones, y esa situación, pues, no sé, disminuyó el umbral del potencial de la membrana neuronal para que una crisis. Entonces, eso sí, sí puede ocurrir, sí. Es una amiga muy leal a la epilepsia, según parece. Pregunta aquí, pero estaba también en complemento con la anterior. Una persona, después de tener una cirugía de epilepsia, queda completamente libre de crisis, saludable durante muchos años, ¿puede también en el futuro, en su vejez, recuperar las crisis o tener una epilepsia activa, por decirlo así? Oye, depende del tipo de cirugía de epilepsia, y hay ciertas patologías epilépticas que tienen una indicación bien quirúrgica y que el pronóstico es excelente y dejan de tener crisis. Hay un tipo de cirugía de epilepsia que es paliativa, o sea que yo lo uso para mejorar mucho la calidad de vida del paciente y disminuir el número de crisis. Entonces probablemente ese paciente pueda tener crisis después de la cirugía de epilepsia y o sea, disminuir el número, puede seguir teniendo crisis. Hay pacientes que realmente, por ejemplo, la esclerosis mesial hipocampal, del lóbulo temporal, el paciente que se opera, en verdad queda excelente. Puede tener crisis, pudiera tener crisis, pero en esos primeros 2 años, si no tiene crisis, probablemente yo no dice, qué bueno, probablemente se va a comportar bien. Pudiera tener crisis, sí, hay que ver porque fue esa crisis, ese escape que tuvo por allá, o se quitaron los fármacos muy rápido, ok, entonces usualmente hay ciertos diagnósticos que son bien, que tienen un muy buen pronóstico de cirugía de epilepsia, y que sabes que mejoran y que quedan sin crisis. Que puede ocurrir una crisis después, puede ser, pero hay que ver realmente de dónde se originó esa crisis, ¿ok? Entonces, digamos, sí puede ser. A veces la cirugía es paliativa, a veces la cirugía disminuye muchísimo la frecuencia de crisis. El paciente puede tener crisis después, pero muy pocas, ¿ok? Entonces, sí pudiera ocurrir que un paciente con cirugía, pero depende de qué tipo de cirugía de epilepsia fue, qué fue lo que se resecó, o cuál fue, o sea, la cirugía, o dependiendo de la etiología de la epilepsia del paciente y de la causa y de lo que se quitó, o de lo que se o de la cirugía, cómo fue. Entonces, hay varios factores que definen eso. Pero hay ciertas patologías, como por ejemplo la esclerosis mesial hipocampal, o por ejemplo las displasias. Estas son un tipo de etiología de malformación cortical que se quita, el paciente puede quedar libre de crisis, ¿okay? Entonces depende de la causa, depende de la etiología de la epilepsia. O sea, va a ser algo de caso a caso, entonces, para que la gente... Es completamente individual, exactamente. Yeah. Y después no se asusten necesariamente. Sí. No, y después de un estudio exhaustivo, porque para un paciente ir a cirugía de epilepsia, oigan que ha pasado por varias cosas, ¿ok? O sea, no, el paciente no va a cirugía de epilepsia porque, bueno, llegué, oígame la cirugía. No, tiene que sentarse el grupo de epilepsia, sentarse el neuroradiólogo, el epileptólogo, el neurocirujano, el neuropsicólogo, el psiquiatra, y discutir. Y después de discutir, sí, tú eres un candidato para cirugía de epilepsia. Entonces no es una cosa así tan fácil. Y ahí uno dice, bueno, esta patología probablemente el paciente va a quedar muy bien después de la cirugía. Muy bien. Ahí felicitar también a Victoria, que coloca que lleva 3 años libre de crisis. Bien, Victoria. Excelente, buenísimo. Sí, esas son las cosas que uno le dice, qué bueno, te sientes tan bien cuando tu paciente está sin crisis. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice: si un paciente tiene un periodo mayor a 2 años sin crisis, ¿puede dejar la medicación? ¿Cuánta es la probabilidad de éxito? Es lo que le había comentado, 70% del paciente puede responder muy bien con un fármaco, ¿okay? Fíjense que es bastante, ¿verdad? Sí, eso es un protocolo. Si el paciente tiene 2 años sin crisis, con electros que están normales, uno puede comenzar a retirar la medicación. Y, por ejemplo, si es un paciente que está recibiendo 2 fármacos, por ejemplo, uno tiene que ir quitando el primer fármaco, probablemente que
controle las crisis, que no sean las crisis más frecuentes. Es un protocolo, ¿ok? Se puede ir retirando progresivamente y todo depende, porque en esa retirada puede haber escape. Entonces tiene que estar libre de crisis, con electros normales, y ahí uno comienza a hacer la retirada de fármaco progresiva hasta quitarla completamente. Hay algunos tipos de fármacos que son difíciles de quitar, las benzodiazepinas, sobre todo los barbitúricos, el fenobarbital, es difícil a veces quitarlo, eso tiene que ser lentico, porque en esa retirada hay escapes de crisis, entonces tiene que ser bien lento. Depende del medicamento que estás tomando, pero ese protocolo existe, ¿sí? Si el paciente tiene 2 años sin tener crisis, con electrodos normales, chévere, comenzamos el protocolo a ver cómo nos va. Me parece. Siguiente. Consulten a su médico, no se retiren el medicamento por ustedes mismos, por favor. Por favor, por amor a Cristo. Siguiente pregunta. ¿Hasta cuántos tipos de crisis diferentes puede tener una persona con epilepsia? Muchísimas crisis. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Lennox-Gastaut. El paciente puede tener crisis de ausencia, crisis tónica, crisis mioclónica, crisis atónica. Ya van como 4, ¿verdad? Entonces, sí. El paciente puede tener varios tipos de crisis, ¿okay? Hay pacientes que pueden tener, depende también del síndrome epiléptico, depende del tipo de epilepsia. Hay un paciente que puede, por ejemplo, iniciar con una manifestación clínica, una crisis de parada comportamental, con un automatismo, y de repente evoluciona a una crisis tónico-clónica o convulsión. Entonces, una persona puede tener varios tipos de crisis. Hay síndromes epilépticos que tienen un tipo de crisis. Por ejemplo, la epilepsia de ausencia infantil es muy frecuente solo que tengan ausencias y no tengan ningún otro tipo de crisis. La epilepsia mioclónica juvenil, el paciente tiene crisis mioclónicas, tiene crisis tónico-clónica, las convulsiones, tiene crisis de ausencia. Entonces depende pues del tipo de epilepsia que tiene el paciente, ¿sí? Perfecto. Ahora nos preguntan en relevancia a la pregunta anterior. ¿Qué tan lento debe ser el retiro de los fármacos? ¿En cuántos meses se debería retirar aprox? Bueno, es lo que yo les mencioné, depende de cuál es el medicamento que estamos retirando. Si es, por ejemplo, un barbitúrico, si es el fenobarbital, uno va retirando, es más lento, yo creo que es más lento. Entonces, a mí, por ejemplo, en particular, yo creo que a todos los neurólogos le da miedo retirar rápido. Uno va retirando 25% de la medicación mensualmente, ¿ok? Y eso puede, por ejemplo, yo con el Norvital, así que un cuartico de la tableta por mes, menos del 25%, porque en verdad que hay escapes de crisis cuando uno retira esos fármacos. O sea, depende del fármaco, ¿no? También. Uno usualmente, si es un paciente que tiene varios fármacos, uno retira esos otros fármacos y no los fármacos que controlan las convulsiones. Cuando hablo de las convulsiones son las crisis fuertes, ¿no? Las crisis tónico-clónicas. Uno termina de retirar esos fármacos que controlan más estas crisis y comienza con los otros fármacos que, por ejemplo, controlan en este caso, más. En el caso de la clonazepam y la motrigina, son los que nos están preguntando aquí. Por ejemplo, el clonazepam se va retirando de último, primero va la lamotrigina y uno va a 25% cada 15 días, mensual, ¿ok? Entonces eso se lleva su tiempo. Si estás teniendo una dosis bien alta, la retirada no va a ser rápida. ¿Okay? Cada 15 días o mensual uno va haciendo la retirada del fármaco. Les sugiero a los que están viendo. Controlado. ¿Ah? Les sugiero a los que no están viendo y que pueden leer el chat, no sigan a Catherine, que se retiró de 6, se retiró 5 de golpe. No lo hagan, por favor. Consulten a su médico. No, pero fíjate que a veces, me acuerdo una vez que yo estaba en consulta y llegó una mamá embarazada, una paciente embarazada. ¿Y qué estás tomando? Ay, yo me lo quité. Dios mío. ¿Y cuánto tiempo? Ay, no, yo tengo mucho tiempo, pero tenía tiempo sin ir a la consulta. Ay, yo tengo mucho tiempo sin tener crisis. Ya bueno, no se calma, ok. Pero, ojo, hay casos que no resultan tan bien, ¿no? Sí, no jueguen a la ruleta rusa, consúltenle al médico, por favor. Sí, vale, hay casos en verdad que no resultan. Hay pacientes que en verdad llegan y quieren yo me quité el fármaco y no va a tener crisis, y no tienen crisis. Sí, pero bueno, eso no es lo frecuente es lo otro, que me quité el fármaco y comienzo a tener crisis. Sí.
Siguiente pregunta, nos dicen, ¿qué fiabilidad tienen los electroencefalogramas? ¿Ayudan a prevenir una crisis? Ojo, el electro es un examen complementario. ¿Quién sabe que va a tener una crisis? Nadie es brujo para saber en 2 meses va a tener una crisis. Y el electro es un examen que se usa complementario para definir bien el diagnóstico, los tipos de crisis que está teniendo el paciente. Yo no sé, yo no tendría tal vez, bueno, hay ciertas condiciones en que uno hace un electro, ¿no? Pero el electro es un examen, el electro no es algo para prevenir que te aparezca una crisis. Uno hace electrocontroles para ver cómo está el paciente, para ver si con la medicación disminuye la incidencia de descargas epiléptiformes, ¿ok? Pero el electro es un examen, el electro no es paciente. El electro, lo que vale es lo que dice el paciente, lo que está sintiendo, cuáles son las manifestaciones. Uno usa el electro para complementar información, ¿ok? Entonces, no sé cómo es realmente la pregunta. Si es que con el electro, si yo nunca he tenido crisis, me hago un electro para ver si voy a tener crisis, ¿es esa la pregunta? Básicamente sí. No, pues si yo no he tenido crisis, ¿para qué me voy a hacer un electro? O no sé, hay ciertas condiciones, por ejemplo, hay algunos militares, los aviadores les piden electroencefalogramas y esas cosas, pero, por el tema del hay cambio de algunos presión masivo. hay algunos trastornos del neurodesarrollo donde el paciente nunca ha tenido crisis, pero tú le haces un electro porque hay que hacer diagnósticos diferenciales y eso. Pero yo no sé por qué me haría un electro sin tener crisis y si pues para ver si voy a tener crisis en algún momento de la vida. No se estresen. ¿Para qué yo voy a hacer eso? No. El electro, no gasten dinero o ojo con eso. También hay médicos que lo indican, ¿no? No es el paciente. Pero ojo, gastando dinero en exámenes que no hay que hacer de forma rutinaria, sino bien dirigido. Específico. Ahí hay un tema así con los laboratorios, como bien dijo usted, con las tomas de muestras. Ahora, sí. Nos preguntan aquí también, al dejar de tomar fármacos, ¿hasta cuánto tiempo pueden permanecer los efectos adversos? También depende del medicamento. Bueno, primero si el paciente está teniendo efectos adversos, porque cada medicamento tiene efectos adversos y uno intenta llevar el medicamento a la dosis terapéutica, pero evitando efectos adversos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estás tomando medicamentos, por ejemplo, no sé, estás tomando, hay condiciones en las que tienes que quitar por completo el medicamento, ¿ok? O sea, fíjate que eso no lo mencioné. Por ejemplo, sí hay condiciones en las que tienes que quitarle inmediatamente el medicamento al paciente, no progresivamente. Por ejemplo, hay pacientes que vienen y toman la motrillina y hacen una reacción sistémica y hacen como una especie de alergia, pero no es una simple alergia, es una condición grave. Inmediatamente hay que quitarle el medicamento al paciente y a veces se complican y tienes que hospitalizarlo, incluso a veces se complican tanto que tienes que llevarlo a la terapia intensiva. Entonces, hay efectos adversos donde hay que quitar el medicamento inmediatamente, porque el paciente puede correr su vida, o sea, su vida puede correr riesgo, pues, porque son complicaciones graves. Entonces, hay ciertas situaciones en que se hay que quitar el medicamento rápido. Y el efecto adverso, pues, depende del organismo, depende del organismo cómo metaboliza esa droga y cómo la va eliminando, ese fármaco, ¿no? Entonces, bueno, depende si ese paciente está teniendo efectos adversos, si está teniendo, por ejemplo, por ejemplo, está tomando carbamazepina a una dosis muy alta y está teniendo, por ejemplo, diplopía, que es la ver doble, o está teniendo temblores, entonces uno comienza a disminuir la dosis, por ejemplo, uno va comenzando a disminuir 50% porque si el efecto adverso es muy importante, entonces en relación al tiempo yo espero que en unos 15 días ese efecto comience a disminuir y desaparezca. Entonces también es bien relativo, depende de la persona, depende cómo esa persona metaboliza ese fármaco, si esa persona no tiene una condición asociada a la epilepsia, por ejemplo, tiene una insuficiencia renal, tiene una insuficiencia hepática, ¿ok? Entonces depende del fármaco y depende de la persona también. Perfecto. Ahora nos van preguntando, ¿cuál es el estudio más eficaz para saber cómo está el paciente y el desarrollo de su epilepsia?
Pues bueno, el estudio que nos permite ver la actividad eléctrica en vivo y ver cómo está el electro, ¿no? Usualmente si el paciente está controlado, ¿no? Le hace electro constantemente al paciente, pero si ves que es un paciente que está teniendo crisis, que cambia el patrón de crisis, hay que hacerle el electro, y el electro te permite, digamos, inferir cómo está evolucionando. A veces tengo pacientes que están teniendo crisis, de repente la madre dice, hay como una regresión, está más lento, hay pérdidas de destreza, ahí de urgencia uno hace un electro porque el electro te permite pues ver en ese momento si este paciente está haciendo, qué sé yo, se está complicando, es una encefalopatía epiléptica y necesitas en ese momento actuar rápido y poner un medicamento diferente. Entonces, si digamos, el electro te permite ver eso, entonces es el electroencefalograma. Si es un paciente, por ejemplo, que inicia sano y que inicia con manifestaciones súbitas, pues probablemente yo tengo que hacer un paciente sanito, adulto, que de repente comienza con crisis, probablemente yo voy a pedir una resonancia magnética, porque esta persona que es completamente sana comienza a tener crisis, sobre todo en los adultos, que uno se hace en los niños y eso no se intentarse investigar qué es lo que está pasando más. Pero en el adulto sano, normal, ¿por qué de repente comienza a tener crisis? Sin ningún antecedente familiar, sin un evento precipitante inicial en su infancia. Entonces uno puede hacer una tomografía y hace el electro, ¿no? Una resonancia y hace el electro. Pero el paciente que ya está diagnosticado con epilepsia, y bueno, uno hace un electro, porque el electro te permite ver cómo va evolucionando, si hay cambios con el tratamiento, entonces el electro, sí, claro. Muy bien. Una última pregunta, porque sabemos que hay muchas más preguntas en el chat. De hecho, da un poco de miedo ver que hayan tantas preguntas en el chat, pero hay que comprender que el tiempo apremia y también nos queda un mes por delante, así que créanme, hay bastantes actividades para que podamos... No, pero me alegra que hay tantas personas. Bueno, buenísimo. Sí, realmente. Pregunta: ¿cuál es el efecto de las crisis que realmente son psicológicas y se reflejan como crisis de epilepsia? ¿Cuál es el qué? El aspecto. ¿Cuál es el efecto de las crisis que en realidad son crisis psicológicas y se reflejan como crisis de epilepsia? A ver si entendí. Crisis que no sean de naturaleza epiléptica, ¿no? Es más o menos la pregunta. Claro. Bueno, yo les voy a decir algo. A veces es tener crisis que son de naturaleza no epiléptica y que a veces uno las confunde y que usualmente pueden ser confundidas con epilepsia. Es difícil, es un tema difícil. Incluso a veces bien difícil controlarlo. Porque estas crisis pueden ser multifactoriales, ¿sabes? Hay muchas cosas, las vivencias del paciente, lo que ha vivido el paciente, el entorno, y a veces uno no consigue definir por qué esta persona está teniendo crisis que no son de naturaleza epiléptica, que a veces pueden ser, por ejemplo, de naturaleza ya psicógena, por ejemplo, a veces. Entonces, primero hacer el diagnóstico es difícil. Usualmente uno tiene que hospitalizar al paciente y hacer un estudio que se llama videoelectroencefalograma para uno saber esto es epiléptico o esto no es epiléptico. O sea, esto tiene esta naturaleza o no tiene esta naturaleza. Y cuando no tiene esta naturaleza, porque probablemente el que tiene la naturaleza epiléptica, yo voy a poner un fármaco y yo espero una respuesta y yo espero, si no, entonces coloco. Pero el que no tiene la naturaleza epiléptica, el abordaje es multidisciplinario, igual un paciente con epilepsia, ¿no? Pero es un abordaje multidisciplinario y la verdad que, bueno, por mi experiencia controlar estas crisis no es fácil. Este paciente necesita de mucho apoyo, porque estas crisis no son fáciles de controlar. Entonces, bueno, fíjense, cuando hacer el diagnóstico primero no es fácil. Uno, por la manifestación clínica, uno puede sospechar que estas no son crisis de naturaleza epiléptica. Usualmente yo siempre le pido a los pacientes, yo sé que a veces ustedes dicen, no puedo hacer eso, pero para nosotros nos ayuda muchísimo grabar las crisis. Yo enseño a la mamá, al familiar, a que grabe a su familiar teniendo crisis. A veces el paciente que tiene epilepsia no le gusta verse en esa condición. Bueno, es que no es necesario que tú lo veas, pero yo necesito ver cómo es el evento, porque ahí me puede dar pistas si esto realmente tiene una naturaleza epileptiforme, epiléptica o no tiene esta naturaleza. Y la clínica te da esa sospecha.
Y lo ideal es hospitalizar al paciente, hacerle un video electro y ver cuando tenga los eventos si tiene actividad eléctrica cerebral concomitante con las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, la verdad que esto es un tema bien, bien complejo y para uno es difícil manejar estos eventos que no son de naturaleza epiléptica porque, bueno, es un abordaje multidisciplinario con su médico tratante de cabecera, por ejemplo, el internista, el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra. Entonces, intentando ver el origen, el por qué surge esta crisis y, bueno, comenzar a tratarla. Así Perfecto. que un paciente que tiene epilepsia puede tener crisis no epiléptica. ¿Okay? Puede coexistir las dos. Y a veces uno tiene que enseñar al familiar, porque el paciente no se da cuenta, pero al paciente uno le enseña al familiar que identifique cuáles son, cuáles no son. Y el familiar se da cuenta. A veces los familiares son súper chéveres porque ellos se dan cuenta y dicen, no, doctor, esta no fue de aquella, esta fue diferente. Entonces, estas crisis son un tema, en verdad que sí, y a veces es difícil tratarlas, pero se tratan y se busca el apoyo. La evaluación es multidisciplinaria. ¿Okay? Y eso es muy importante, la verdad. Siempre es mejor tener un equipo multidisciplinario. Ahora, muchísimas gracias a cada uno de ustedes los que han estado en la primera jornada de nuestro mes de toma de conciencia sobre la epilepsia y desde la Red Iberoamericana de Epilepsia, en concordancia con APAPEF de Costa Rica.